Aquello no se trataba de una silla de manos. Rebek había ayudado a diseñar los espacios interiores de esa nave voladora. Había estudiado minuciosamente los planos de su marido, para lienzos y las vergas, las hélices y los puntales. Ahora volaba en ella, en el asiento, al lado de Yaumot. No tenía idea de que fueras un piloto, dijo ella con sus ojos trazando las fértiles tierras bajas de la cuenca del Osanon. El amplio valle llevaba a la gran ciudad del mismo nombre y al mar de más allá. Aprendí cuando era un sanador en Yamura. Era la única manera en la que un hombre podía cubrir 500 kilómetros cuadrados de tierras tribales escasamente pobladas, Dijo, ajustando una palanca. La cabina estaba llena de ellas, cada una marcada en cuanto a función, y cada una llevando una empuñadura distinta para que pudieran ser manipuladas sin mirar. Por supuesto, esas naves no eran nada como esta, unidas con lianas y pegamento, impulsadas por guijarros de piedras de poder del tamaño de la uña de tu pulgar, no como esta. Incluso entre las aeronaves habían pocas como esa. La mayoría eran dirigibles de carga, con grandes masas de lona por arriba, proporcionando ascenso a la lenta y pesada nave. A menudo tenían delgadas hélices en el extremo de los brazos pivotantes. Las naves delgadas eran menos comunes, navíos de guerra estacionados a lo largo de las fronteras del imperio y preparados para ataques aéreos contra las incursiones bárbaras. Estos cazas rápidos y bombarderos rara vez se acercaban a Halcyon. La nave en la que iban viajando ahora era la élite de la élite. Uno de los 8 contadores construidos por la capital Tran habían sido diseñados para el expreso propósito de ir a buscar rápidamente a los ancianos y embajadores de las lejanas ciudades-estado que debían asistir a los consejos de emergencia. Cada cortador podría llevar hasta 30 personas con poco espacio para otras provisiones. El buque se sostenía en lo alto por medio de un rígido conjunto de alas curvadas que se arqueaban hacia arriba desde el casco central de la nave. Estas eran ayudadas por un par de esferas flotantes de vacío, una en la nariz y otra en la cola. Las alas y las lonas pintadas de plateado del cortador le hacían parecer un tiburón gigante, con la boca abierta. Su tremenda velocidad y agilidad solo reforzaban la impresión. Se habían enviado levantamientos regionales solo por la terrible visión de 8 cortadores de piel de tiburón llegando sobre una ciudad. Los cortadores volaban 1 o 2 veces al año. Las revueltas eran sofocadas y la paz restaurada. Esta vez el levantamiento no había sido provocado por una clase inferior oprimida, sino por una enfermedad. Esta vez Halcyon mandaba sus propios delegados a las ciudades en general. Lózano aparecerá pronto a la vista, Dijo Yaumot bajando una palanca que estaba vinculada a 10 puntales separados. es un lugar hermoso, tropical, con palmeras y frondosos bosques. También está en auge. Han estado convirtiendo pantanos donde pudieron y construyendo palafitos sobre ellos donde no pudieron hacerlo. Será una parada interesante para ti. Dijiste que querías estudiar la arquitectura del imperio. La arquitectura del imperio. Sí, por eso vine. Dijo Rebeca sintiendo, como si quisiera, convencerse a sí misma. En verdad había ido por una gran cantidad de razones, mal definidas, siendo la de menor importancia la arquitectura del imperio. Rebek había venido porque Glacian había estado en coma durante casi 2 meses. El susto de su manuscrito quemado había sido demasiado para él. Su vigilia junto a la cama se había vuelto cada vez más desgarradora. Todas las noches en penitencia por algún delito que ella aún no podía identificar, se había sentado junto a su cama y reconstruido los fragmentos quemados de sus notas. Había leído tantas veces en voz alta las teorías que ella misma las sabía casi de memoria. Había interrogado a Yaumot intensamente para que le proporcionara lo que recordaba de las páginas que faltaban. No fue suficiente. Nada de eso trajo a su esposo de vuelta. Él no había abierto ni un solo ojo, no había murmurado ni una sola palabra. Yaumot lo hizo. Habló 2. Ven conmigo. Esa había sido la razón principal por la que Rebek había ido. Yaumot se lo había pedido. Le podían venir bien un par de meses fuera del lecho del enfermo, un par de meses en la compañía de este genio visionario, de este incansable salvador de Halcyon y el imperio. Es por eso que Yaumot hacía este viaje, para salvar el imperio. Había encontrado casos avanzados de tisis entre los ancianos y embajadores del consejo. Aquella ya no era una plaga de los pobres. Muchos de los que sufrían la tisis alguna vez se habían opuesto a los esfuerzos de los que ahora se beneficiaban. Esto envió un susto a través de todo el imperio.
El consejo votó que Yaumot debía establecer grupos de sanadores en las otras 7 ciudades-estado. Cada uno sería dirigido por sanadores entrenados por Yaumot en persona. 14 de estos sanadores, ahora en la nave cortada. Otro grupo, de una treintena de ellos, irían a su encuentro en las ciudades. Aquellos que alguna vez habían estado exiliados con Yaumot. Este núcleo de eugenistas entrenarían a los locales en el tratamiento de la tisis, los principios de la medicina física, técnicas quirúrgicas, aplicación de drogas, experimentación, vivisección y técnicas para el manejo de entrevistadores hostiles y alborotadores con la peste. Serían sanadores y combatientes. Después de esos 2 meses, cada ciudad del imperio tendría la semilla de un ejército de sanadores plantada en sus corazones. Hacer un viaje contaría por 2. Yaumot también evaluaría las reformas militares de cada ciudad-estado. Él tenía la facultad de sugerir y a veces requerir medidas para reformar la débil y corrupta Guardia Imperial y el ejército Tran. Es por eso que Yaumot hacía este viaje, sanadores y soldados. Mira ahí, ese es el Delta. ¿Ese es el Delta?, preguntó Rebek señalando más allá del caparazón del ala frontal. Allí, el ancho río Marrón, que había serpenteado perezosamente a través de la cuenca, se vaciaba sobre una llanura aluvial. La ciudad se extendía entre sauces descomunales y altos cipreses enredados. Por debajo sus luces brillaban sobre el agua siempre presente. Cada fuego proyectaba un gemelo brillante sobre la negra corriente debajo. Las siluetas de las casas parecían arbustos naturales de los terraplenes del barro. Algunas tenían una lógica globular, como burbujas amontonadas encima de un bolsillo sumergido de decadencia. Otras eran bulbosas y medio hundidas, como las raíces de los cipreses que las rodeaban. Cabañas inclinadas apoyaban sus redondos techos de paja entre las palmas. Palafitos se erguían en furtivas manadas en los apacibles remolinos y remansos del río todopoderoso. Rebek no rió, no podía recordar la última vez que se había reído. Yaumot sonrió y se volvió hacia ella. ¿Qué pasa? La arquitectura del imperio, dijo ella alegremente. Formas hermosas, perfectamente adaptadas al paisaje, perfectamente desarrolladas para esta cuenca acuosa. Pero puedes imaginarte a cualquiera de estas peludas unguladas alineadas a lo largo de las calles de Halcyon. Ahora él estaba riendo. Es verdad, un poco demasiado terrenales, un poco demasiado pantanosas, agregó Rebek, secando una lágrima de su ojo. Detrás de edificios como estos uno esperaría encontrar enjambres de mosquitos y montones de excrementos. Yaumot golpeó el brazo de su asiento. Ahora no me haga chocar. En lo más profundo del delta, los materiales tradicionales, paja, bambú, barro y madera, fueron sustituidos por piedra, mortero, yeso y vidrio. Los naturales marrones y rojos dieron paso a tonos blancos y gris. Las formas de pequeña escala fueron amplificadas y reinventadas en una arquitectura cívica, de cúpulas y curvas. Rebek sacudió la cabeza y suspiró con satisfacción. Mientras el costado pasaba junto al amontonado blanco de la ciudad central. No debería reírme. Hay mucho lo que puedo aprender aquí. Muchas formas hermosas. Yaumot soltó una palanca que había estado estirando hacia atrás, y su mano cayó, cálida y muslosa, a la rodilla de ella. Si la risa es todo lo que el oso no te puedo ofrecer, ahora mismo te ofreceré un montón. La cuarentena, en las cuevas de los condenados, se estaba llenando. Gix rió con tristeza. Camas encantadoras. Los cargamentos de madera seguían llegando y los refugiados sobre ellos. En correspondencia a los planes de Yaumot, había enviado a Gix y su gente habían construido estantes profundos en las paredes de las cavernas. Los enfermos yacerían allí, unos al lado de otros, con sus cabezas hacia el exterior. Cada estante estaba inclinado hacia la pared, con la mitad interior de los pacientes dejada al descubierto.
Los desechos líquidos y sólidos caían por un canal entre el andamio y la pared. Una vez por semana, una brigada de cubos lavaba a los pacientes y el líquido desbordado enjuagaba sus literas. Jaume consideró esto una innovación. Giggs lo consideró una atrocidad. Las lesiones crecieron desenfrenadamente. Las costras y los cortes devastaban la piel. Gachas de carne rancia eran servidas en labios agrietados. Los enfermos yacían en una húmeda oscuridad. Morían. Se alentaban a los pacientes para que informaran de las muertes de inmediato. Esto significaba más gachas y más espacio. Los trabajadores de salud desnudaban los cadáveres más frescos, los traspasaban con ganchos de carne y los izaban en una cinta transportadora que atravesaba el techo. Eran arrojados en una caverna adyacente, impregnada de vapor. Los muertos que habían empezado a pudrirse se dejaban más tiempo, algunos tan comidos por las ratas que solo quedaban huesos y cabellos para las carretillas. El suero llegaba una vez por semana, las gachas de carne rancia una vez al día. Atrocidad. Si Giggs se rebelaba, Jaume simplemente cortaría el suministro de suero. Todos morirían, cadáveres enquistados en la cripta de la pared. Si Giggs obedecía, estos pobres infelices seguirían viviendo, y otro grupo de prisioneros podría ascender. Es mejor vivir en una atrocidad que morir con gloria. Se había convertido en el principio dominante de la vida de Giggs. Era por eso que él no había muerto en ese primer ataque a la plataforma humana 4 años atrás. Era por eso que él no había matado a Glacian, no había matado a Rebek. Había cancelado los disturbios y se había convertido en el sirviente del opresor. Todos los ideales de Giggs se desvanecieron ante la mirada latente de la muerte. El instinto de conservación mantenía a Giggs con vida, pero lo transformaba en la imagen de su cruel amo. Un mensajero llegó por el pasaje. Era un niño, el que había llegado en ese primer viaje en el ascensor. Había sobrevivido a una experiencia tan terrible que hubiera matado a un hombre. El mensaje no pasó desapercibido para el muchacho. Se había hecho asistente Giggs. Estaba siempre presente y era condenadamente útil. Giggs ni siquiera sabía su nombre. Está llegando otro cargamento de madera y leprosos. El chico había oído los comentarios despectivos de Giggs un día y los había hecho parte de su terminología estándar. Según dicen, vienen unos 23. Maldito Yaumot, se quejó Giggs. Ya no tenemos más lugar. No sirve de nada maldecir a Yaumot, señaló el muchacho inútilmente. Él es el que te puso aquí, muchacho. Él es el que te condenó. Una sonrisa cruzó su ingenuo rostro. Él es el que me salvará, como salvó a todos los demás. Las cuevas superiores se están vaciando. Él se lleva a la gente a la luz. Aquello era una retórica religiosa de la fe de los condenados. El culto había comenzado aquel último año y convertiría a Yaumot en un salvador. Giggs dijo entre dientes: todo el que sale de aquí lo hace subiendo por un montón de cadáveres. ¿Sabes? Como las cuevas superiores se están vaciando, podríamos utilizar una de ellas. Hacerle cuarentena, habría espacio para cientos más. Giggs suspiró y asintiendo con cansancio respondió: sí, por supuesto, es una buena idea. Ahora, las fuerzas de salubridad estaban funcionando en las 7 ciudades-estado Tran. 14 pares de fundadores estaban en su lugar. 30 y tantos eugenistas habían regresado al exilio y la gente local hacía fila para aprender a curar y luchar. Muchos casos ya habían sido diagnosticados entre los ciudadanos. Un gran número de artífices, siempre rodeados de matrices de piedras de poder, estaban sucumbiendo a la enfermedad. Los mejores y más antiguos artífices fueron los afectados más gravemente.
Ellos, que una vez habían desterrado a los eugenistas, ahora estaban a su merced. Los campamentos de cuarentena que habían sido construidos rápidamente se estaban llenando de artífices. Estos campamentos fueron construidos y mantenidos por un nuevo ejército. La Guardia Imperial Tran y la Armada Tran sufrieron purgas a los niveles más altos. Jóvenes oficiales fueron promovidos y adoctrinados en la nueva filosofía militar. Eran responsables ante el Consejo, por supuesto, y el Consejo era Yaumor. Estas fuerzas combatientes trabajarían mano a mano con las fuerzas de salubridad para proteger al pueblo de los enemigos internos y externos. Pobladores que habían vivido en una complaciente ignorancia apenas un año antes, ahora veían amenazas en cada esquina. Cada peligro les hacía amar más a Yaumor. Él era un salvador, tanto en Losanon y en Chignon, en Wigton y en Noiron, así como en Halcyon. Este pasó cada segundo de su tiempo libre, entre los sanadores y los soldadores y los civiles, en un frenesí de actividad. Para Rebek, los 2 meses fueron un largo respiro. Ella había vagado por los grandes bulevares del imperio, había recorrido los grandes templos y los palacios y casas solariegas de la antigua tierra. Se había inmerso en sus columnas de piedra para ver cómo la luz se paseaba por ellas, para saborear el aire que respiraba de la antigua mampostería. Todo aquello había sido una comunión con las mentes del pasado. Rebek había tratado de transmitir esto a Yaumor, pero solo tuvo tiempo para hablar en el cortador. Por lo general, él había dominado esos momentos, hablando de su programa de salud y sus esperanzas para el futuro de la nación, que una vez le había desterrado. En ese momento, finalmente, ella tuvo la oportunidad. Estaban volando a casa, sobre un terreno alto y hermoso. Montañas coronadas de nieve dominaban amplios valles, verdes por el verano. Pinares trepaban las alturas cinceladas. Ríos cristalinos cantaban en los lechos rocosos de abajo. La ennegrecida tierra llenaba los claros. Álamos brillaban con el viento fresco. Mira este dulce lugar. Dijo Yaumor, con un suspiro de satisfacción. Míralo. Esto es lo que quiero para nuestro pueblo, para toda nuestra gente. Una vida de esplendor y abundancia, sí, pero no en ciudades, hacinadas con la enfermedad. Una vida en espacios amplios y naturales. Una vida en un paraíso, debajo de los cielos. ¿Sabe lo que yo quiero? Lo que he estado viendo, soltó Rebek de golpe. He estado observando el pasado, pero he estado también viendo el futuro. En escritas antiguas, he visto castillos en nubes de mentiras, y son perfectamente posibles. El templo Tran podría ser un universo flotante. He estado viendo arte, pero esto es lo que he estado viendo, dijo, abriendo su cuaderno de dibujos. Un indudable dibujo de Yaumor se asomó en la primera página. Sus penetrantes ojos y su mandíbula cincelada y sus hombros anchos habían quedado plasmados en líneas rápidas y expertas, al estilo del busto de un anciano. ¿Y esto? Ella pasó la página, que mostró de nuevo a Yaumor, esta vez al estilo de los antiguos emperadores. ¿Y esto? La siguiente página le mostraba a él en el friso que representaba a los 8 patriarcas de los Tran mientras entraban en el continente virgen. ¿Y esto? En esta representación final, él era nada menos que un dios con los mortales, elevándose como figuras de arcilla sin forma, de la palma de su mano. Yaumor observó cada una de esas imágenes con una mirada única e intensa. Cada vez impasible, apartó los ojos hacia el gran panorama que tenía delante. ¿Lo ves?, preguntó Rebek. ¿Ves lo que yo he visto? Los labios de él fueron una línea sombría en su rostro. Has visto muchas esculturas. No, yo he buscado a través de una gran cantidad de esculturas. He visto el futuro. El futuro eres tú. Él parpadeó y respiró profundamente. No sé qué decir a eso. Rebek le ahorró el trabajo, inclinándose sobre el timón de ese gigantesco cortador y besándole profundamente en los labios. Ella cunó la parte posterior de la cabeza de él en su mano y sintió el calor de sus labios. Aspiró su olor. Yaumor la empujó suavemente hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de ella buscaron los suyos. ¿Qué quieres decir con qué estoy haciendo? Él pareció casi sonrojarse. El gran Yaumor de granito se ruborizó. Es que con esos picos de hielo se están acercando de repente. No quiero correr el riesgo de un accidente. Hizo una pausa.
pareciendo sentir cuán incómodo se estaba poniendo, y se rió ligeramente. No quiero arriesgar el futuro. Rebek se volvió a recostar en su asiento. Se sintió como si él la hubiera cortado y hubiera arrastrado todas sus entrañas por el suelo. Será bueno volver a ver la ciudad. Dijo Yomot, Tengo algunas ideas nuevas para el tratamiento de tu marido. y luego había escupido y asado su corazón a fuego lento.